Para este día, la tradición dice que Jesús resucita. Y lo cierto es que resucitó. Vamos nosotros, en vista de que no estamos siguiendo la secuencia de lo que el mundo hace, sino lo que la Biblia dice, quiero que tomemos esta palabra. San Juan capítulo 19, versículo 17. ¿Lo tienen todos? La Biblia dice: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre su cruz: el Hijo, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron ese título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy el Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la apartamos, si no echemos suerte sobre él, a ver de quién será. Eso fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y su hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo a su discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquel momento la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliese la escritura: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a su boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado su cabeza, entregó el Espíritu. Pueden sentarse. He titulado la meditación de esta mañana: las últimas palabras de Jesús en la cruz. Las últimas palabras de Jesús en la cruz. Todas las personas son respetadas en su último deseo. El último deseo de todo aquel ser viviente, de todo aquel hombre o mujer, es ser respetado aún por las mismas autoridades. De tal manera que si usted en su testamento pide que su cuerpo sea calcinado, lo queman y sus cenizas usted exige o pide donde quiere ser depositada. Recuerdo un hombre que falleció en Estados Unidos, al cual le aplicaron la inyección letal. Pidió que sus cenizas fueran depositadas en uno de los parques de Nueva York, donde jugaban muchos niños. Se ha conocido de personas que han pedido que su cuerpo sea sepultado y
que vaya sepultado sobre una motocicleta. Se ha pedido que las personas exigen que su cuerpo no sea velado, y así ha tenido que ser, porque así lo ha pedido. De tal manera que las últimas palabras de las personas se respetan, tanto como sus familiares como las leyes, dan un espacio para poder respetar el último deseo de las personas. Jesús hace unas declaraciones en sus últimos momentos de vida, y sobre ello que esta mañana estaremos meditando. Cuando nosotros encontramos las últimas palabras de Jesús, es importante que las estudiemos una a una para poder interpretar cuál fue el deseo de Jesús en la cruz. En primer lugar, quiero que hablemos sobre esta palabra donde Jesús hace una declaración maravillosa según lo que su palabra nos enseña. Jesús está colgado en un madero y hace una declaración diciendo: Señor, oh Padre mío, perdónanos porque no saben lo que hacen. Jesús, al estar colgado en un madero, Jesús está haciendo una oración al Padre, y en su oración el deseo de Jesús es que Dios perdone la ignorancia de quienes le llevaron a la cruz a crucificar. Esta palabra pronunciada por Jesús inmediatamente al ser enclavado en un madero, la palabra nos enseña que el deseo de Jesús, además de que el Padre perdone los pecados de aquellos hombres, de sus verdugos, también el pueblo que habría de seguir la más gravísima falta que la humanidad pueda cometerle a su prójimo. Creo que no hay forma de poder describir mejor que yendo a la palabra, cuando la palabra del Señor relata cada uno de los escenarios donde Jesús tuvo que padecer camino a la cruz. Una manera de poder deshacerse de la persona de Jesús de una forma terrible, azotándole, desgarrando sus espaldas, ocasionando que sus vestidos mismos fueran deshechos por causa de los látigos. Cuando Jesús está en esa situación dolorosa, inhumana, pasan sus verdugos de cerca, cubriéndole su rostro y diciéndole: tú que profetizas y adivinas las cosas, dime ahora quién fue el que te dio esta bofeteada. Le golpeaban su rostro. Jesús podía no solo pedir al Padre que descendiese fuego de ser posible sobre sus verdugos, pero Él mantenía su paciencia, su confianza, su convicción hasta llegar al madero, de tal manera que Jesús, dice la palabra, que como cordero mudo fue llevado al matadero. La palabra, hermanos amados, inmediatamente después de haber sido, yo creo que uno de los escenarios más difíciles que puede pasar a una persona es que despacio le estén cortando la vida. Una cosa es que alguien muera instantáneamente, pero piense que de pronto a alguien se le antoja darle de azotes, golpearlo, escupirlo, empujarlo, llevarlo ahí a mediodía en punto, descanso, un madero pesado, y de pronto llega al lugar donde va a ser enclavado, toma consigo clavos y lo introduce en sus manos, en sus pies, un dolor tremendo. Yo no sé, usted alguna vez ha tenido que traspasarse alguna parte de su cuerpo con algún aguijón y ha podido sentir el dolor que sucede. Pero Jesús no solo lo sentía en su mano derecha, también estaba en su izquierda. No solo lo sentía en sus manos, también lo sentía en sus pies. No solamente lo sentía en sus pies, sus espaldas estaban siendo desgarradas. No solamente sus espaldas, en su cabeza había una corona de espinas, que cuando él recostaba su cabeza en el madero,
se punzaba con aquellas espinas. Y esto está pasando porque amaba al más vil pecador. Jesús podía pedirle al Padre que descendieran ángeles, y solamente un ángel podía deshacerse de todos aquellos adversarios de Jesús. Solamente un ángel tiene la capacidad de destruir más de 1 millar de personas. Un ángel es poderosísimo, poderosísimo, y tiene la facultad o recibe la facultad de ocasionar estragos. Pero en este caso Jesús no está pidiendo que ángeles desciendan y peleen por él. Jesús había predicado en el Sermón del Monte y había dicho: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Y Jesús en este momento está haciendo exactamente esto. Jesús manifiesta amor por sus enemigos. Amén. Cuando ora al Padre y le dice: perdónalo. Hermano amado, si usted todavía tiene personas a los cuales aborrece y no ha podido perdonar, yo le quiero declarar que usted necesita aprender un poco más de Jesús. Usted necesita saber que usted debe ser un intermediario, un orador por aquella persona que le ocasionó daño a usted. ¿Por qué razón? Porque Jesús es nuestro modelo. Él dice: aprended de mí. Usted no ha llegado hasta la muerte todavía. Quizá haya pasado por el camino de muerte, pero la palabra dice: y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Y había dicho: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Dios nos está enseñando a través de Jesucristo que tenemos que clamar e interceder por aquellos que nos han hecho mal. Lo dice la palabra del Señor. La palabra del Señor también declara otra verdad maravillosa. En Lucas capítulo 23, versículo 43. Una segunda palabra que encontramos en Lucas nos presenta ahora una promesa maravillosa. Si esta promesa no la encontrásemos en las Escrituras, hermano, tendríamos un grave dilema en la iglesia de hoy. ¿Por qué razón? Porque este escenario abre una puerta muy importante para la sabiduría humana. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 23, versículo 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la segunda declaración que quiero citar en esta mañana. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Sabemos que Jesús fue crucificado en medio de 2 personas. Esas personas, dice la Biblia, que tenían un mal hábito, eran ladrones, y es probable que hayan cometido otros delitos. Pero la palabra del Señor enseña que Jesús fue crucificado entre malhechores. Pero entre estos había un malhechor que injuriaba a Jesús y le decía así: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz, e inmediatamente has descendido, haz que nosotros descendamos también. Pero nótese que la declaración de este malhechor es la misma declaración que le dijo Satanás al diablo en el desierto: si verdaderamente tú eres Hijo de Dios. Ahora está escuchando a aquel otro ladrón que está a su otro costado, y este le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese hombre entendía que Jesús no era un malhechor. Ese hombre entendía que él sí estaba pagando el precio de lo que se le decía, pero comprendía que Jesús no merecía tal daño. Por lo tanto, está pidiéndole que se acuerde. No le está pidiendo que le perdone, no le está pidiendo que le salve, pero sí le está diciendo: acuérdate de
Dios conoce los pensamientos del hombre. Ese ladrón se sentía indigno de poder suplicar misericordia. Sabía que las leyes lo habían condenado. Sabía que las leyes habían encontrado en él culpabilidad. Y sabía que todo culpable debía morir. Por lo tanto, él no está pidiendo misericordia. Él sabía que estaba recibiendo el castigo justo de sus acciones. Pero Jesús, que conocía la necesidad más íntima de ese hombre, Jesús hace una declaración maravillosa, y esto nos abrió un panorama muy especial a los cristianos. Y esa verdad ha sido debatida por muchos. ¿Será que una persona se salva e inmediatamente acepta a Jesucristo como Señor y Salvador? Esta palabra nos dice que sí. Este hombre entendía que Jesús era el Mesías, porque el que había de reinar en Israel era el Mesías. Y Mesías es igual a Salvador o enviado. Entonces, ese ladrón entendió que Jesucristo, el que estaba muriendo en la cruz del Calvario, era el enviado de Dios, era el que traería la buena nueva de salvación, era él el que vendría a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y él era uno de los perdidos, pero no sentía confianza para pedir misericordia. Él decía solamente: acuérdate de mí. Pero Jesús le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Jesús le está diciendo: tienes que morir, porque la paga del pecado es tienes que morir, pero yo mismo te voy a llevar al paraíso de Dios. Es la respuesta más maravillosa que un pecador puede recibir. Dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. El hombre sin Dios está condenado. Si tú no estás obedeciendo a Dios puntualmente, como lo dice la Escritura, la palabra del Señor enseña que tú estás bajo condenación eterna. Peor que cualquier persona que se encuentre en el penal del sultán. Peor que cualquier persona que esté en Zacatlán. Estás condenado eternamente. Pero si tú reconoces, si tú haces lo que este hombre hizo, reconocer que Jesucristo es el Salvador y pides a Él el perdón de tus pecados, la palabra del Señor dice que en aquel momento aquel hombre recibió, Jesús le dio una promesa de salvación, y esa misma promesa es la que Dios tiene para todo el pecador en el día de hoy, para todo hombre, toda mujer que se ha apartado de Dios, que se ha desviado del camino de salvación. Dios tiene una oportunidad. La palabra del Señor te da una esperanza. Por eso que enseñamos que para ser salvos el hombre necesita creer en Jesucristo, recibirlo a través del arrepentimiento y buscar de Dios el perdón a través de una oración de fe. Así que el bautismo posteriormente es una manifestación de obediencia a la palabra de Dios, que también nos asegura la salvación. Pero si tú no tuviste tiempo de arrepentirte, si tú tuviste tiempo de arrepentirte, pero no tiempo de bautizarte, la Biblia enseña que para ti hay salvación. La Biblia enseña que para ti hay salvación. Así que, hermanos amados, ¿qué hace visible el reino de Dios para ese hombre? Jesucristo, el rostro amoroso de Dios, ese rostro angelical de Jesucristo reveló la gloria de Dios para ese ladrón que estaba crucificado, y ese hombre pudo entender la gloria de Dios que había visitado Jerusalén, y ese hombre acudió a ese maravilloso momento para poder buscar el perdón de su pecado. 19, versículo 26, una palabra más que quiero citar en esta hora, y es la palabra que aparece en el
capítulo 19, versículo 26. Quiero que vayamos juntos a esa palabra para poder leerla en esta hora. Versículo 26. Dice el texto: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba sentado, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo a su discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Quiero tomar entonces esta palabra, mujer, he ahí tu hijo. Dijimos que la última palabra de una persona se toma muy en cuenta. Jesús conocía que como primogénito de María tenía la responsabilidad de proveer para su madre, una vez su padre había muerto, techo, alimentación y salud para su madre. Y aquí hay un mensaje, nótese bien. En la primera palabra Jesús nos enseña a los cristianos a perdonar a nuestros peores enemigos. Amén. En la segunda palabra Jesús nos enseña que para ser salvos necesitamos creer en Jesucristo. En la tercera palabra Jesús nos enseña que como hijos tenemos que ser responsables con nuestras madres y padres. Jesús llama a María, estando él colgado en aquel madero. Jesús sabía que iba a morir. Requemado del sol, sudado, sangriento, muy golpeado, ya con su último aliento a punto de expirar, veo a Jesús con una mirada muy tierna, mirando a María que está a lo lejos, y desde la cruz no le dijo madre, le dijo mujer, porque María es la madre de Jesús, no la madre de Dios, porque Dios no tiene principio ni fin. Así que por eso que Jesús usa esta palabra y le dice mujer. Jesús reconocía con respeto a la persona que le dio su pecho, a la persona que cuidó de él cuando él era un niño. Él reconocía que como hebreo tenía la responsabilidad. Dios bendiga a aquellos hijos que son bien portados por sus madres y sus padres, porque hay hijos ingratos también. Hay hijos, hermanos, que reciben bendiciones y no comparten con su madre. Los hijos cristianos, ya sea primogénito o no, deben saber que si habita el amor de Dios en él, no puede ser injusto con su madre. Aunque usted le diera toda su vida a su madre, usted no puede pagarle a su madre lo que ella ha hecho por usted. Aunque usted como hija le diera toda su vida y dijera: yo no me voy a casar, yo voy a estar con ella siempre, la voy a cuidar hasta que sea una ancianita, muy viejecita, usted no le puede pagar a ella con nada, porque ella hizo mucho más de lo que usted puede hacer por ella. Yo bendiga a aquellas hijas que han cuidado a sus madres, pero aquellas hijas que hacen el poco de alimento y mejor lo botan en lugar de llevarle recién cocido a su madre un bocadito rico. Porque hay tantas maldiciones en la vida del creyente, porque ha sido muy ingrato con su padre y su madre. Bendiga a su madre, bendiga a su padre si lo tiene. No sea ingrato, acuérdese de ella. No, es que ella no necesita, ella me puede dar a mí. Quien dice
Usted la ve bien bonita cuando llega, pero no sabe si es el último bocado que le dio a usted. Porque ellas prefieren darle a usted lo único que tienen. Ellas prefieren darnos a nosotros lo último que tienen, aunque ellas no tengan para comer después. Y Jesús está enseñándonos eso con esa palabra. Jesús sabía que había de morir, pero sabía que había ahí un discípulo que haría muy bien la función de hijo con aquella mujer. Y le dice: mira, ahí te entrego a ese muchacho, recíbelo por mí, él va a cuidar de ti. Y una vez le ha dado las indicaciones a su madre, le dice a Juan, he ahí esa anciana, tómala como tu madre, sírvele, ayúdale, recíbela en casa. O sea, cuando le está dando ahí tu madre, le está diciendo: cuídala como si fuese tu propia madre. Y aquel varón, dice la Escritura, que a partir de ese día recibió a María en su casa. Pero de pronto aparecen algunos ignorantes diciendo: no es que yo soy hija de María, no es que yo he hecho un pacto, yo voy a servir con María. Toda hecho un demonio, mal vestida, mal peinada, pintada rajillada y haciendo un montón de locuras en la calle. Y dice que es hija de María. Yo le he dicho a la persona que yo respeto a María. Para mí María es una gran persona. Si María estuviera hoy, nos daría un gran mensaje para que haya sido elegida de Dios para que trajera a Jesús al mundo. María era una gran mujer, era humilde. A usted si la critican y le levantan una falsa así, de repente usted es posible agarrar un garrote y va a la casa de su vecino. Pero María no hizo eso. María dijo: que se haga tu voluntad en mí. Y sabía que representaría que María saliera embarazada antes de casarse. ¿Sabía usted qué representaba para María eso? Representaba una sentencia a muerte. Los hebreos, cuando Dios le habla y le pide que le preste su cuerpo para que venga a nacer Jesús, está firmando la sentencia de muerte, pero ella dice: que se haga tu voluntad en mí. Es como si usted dijera: Señor, si me toca morir por causa de predicar tu palabra, que así sea. ¿Tendría valor de hacerlo usted? Levante la mano la que tendría valor de decirle: Señor, si me toca morir por predicar tu palabra, que así sea. ¿Verdad que María era bien importante? ¿Verdad que sí merece respeto, pero no adoración? Respeto, admiración, pero no adoración. Porque María no es Dios. Quien es Dios, la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así que si usted va a orar, ore a Dios en el nombre de Jesús. Si usted va a creer en alguien, cree en Dios a través de Jesucristo. Pero si usted tiene que admirar a una mujer cristiana, admire a Saraí, la esposa de Abraham, admire a María, admire a Ana, admire a Rebeca, admire a todas aquellas mujeres de fe, a Débora, admire a Tabita, admire a alguien de las Escrituras, porque hay mujeres que fueron muy íntegras para Dios. Ahora, esta palabra nos enseña que como hijos tenemos que ser responsables. Señores, que el día de pago, acuérdense de él. Claro, usted no le puede dar el dinerito de su esposa a su mamá, no. Usted tiene que darle a su mamá lo que es de su mamá y a su esposa lo que es de su esposa. ¿Por qué? Porque dice la Escritura: darle a César lo que es del César. Amén. Así que si usted le va a llevar una bendición a su madrecita, piense que vamos a hacerlo así. Piense que usted ganó $80 en la semana. Y usted dice: bueno, yo voy a compartir con mi madre $20, porque quedaron 60. Voy a compartir con mi esposa
40, me quedaron 20. Claro, usted tiene que darse con algo también. No es que se va a la tienda y en la tienda se encuentra con un amigo y le ofrece una gaseosa y usted se la está tomando y por mala suerte se le cae el envase y lo quiebra. Usted tiene que pagar. Usted tiene que pagar ese envase. Usted no puede quedarse sin nada. Así que lo que es para su casa, para su casa. Así que yo quisiera que a través de esta palabra comencemos a ser mejores hijos. Una cuarta palabra. En esta cuarta palabra, Jesús representa el abandono que sufre una persona en pecado. Mateo 27:46. En esta palabra Jesús representa lo que sufre una persona lejos de Dios. El sufrimiento de estar alejado de Dios es tan fatal. En el versículo 46, Mateo 27:46, ¿lo tenemos, hermanos? Entonces, en el primer mensaje, Dios nos enseña a amar al prójimo. En el segundo mensaje, Él nos enseña realmente una verdad tan maravillosa sobre lo que es necesario para ser salvo. En la tercera palabra Él nos enseña la responsabilidad de hijo, y en la cuarta palabra Dios nos estar abandonado por Dios. Mateo 27:46 dice la Biblia: cerca de las 3 de la tarde Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías se está llamando. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó en vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Dice el texto que los que oían pensaban que Jesús estaba haciendo un llamado a Elías, pero él lo que estaba era sufriendo el abandono. Jesús fue abandonado por un momento, en el momento en que Él estaba haciéndose responsable de nuestros pecados. Cerca de la hora novena, cerca de las 3 de la tarde, Jesús clama a gran voz, es decir, gritó. ¿Por qué gritó? Porque la soledad, Jesús había estado siempre junto al Padre. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Amén. Entonces Jesús estuvo continuamente con el Padre, pero hubo un momento cuando la soledad lo envolvió, y entonces sintió el pavor más terrible que un ser humano puede sentir. Así que de tal manera que Jesús gritó. En ese instante se cumple lo que el Salmo 22 dice. Quiero que vayamos al Salmo 22. Había una palabra sobre Jesús, y esta palabra hace una declaración muy importante que quiero que la consideremos. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Nótese que las palabras que recita Jesús, o exclamó Jesús en la cruz, le dice: ¿por qué estás tan lejos de mí? Sí, le había prometido estar con él continuamente. Hermanos amados, la palabra del Señor dice que Jesús se hizo maldición por nosotros. En Gálatas capítulo 3 versículo 13 dice el apóstol Pablo: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Jesús recibió la maldición en la cruz del Calvario, la maldición
que estaba en su contra. Ahora, pero ¿dónde es que la Biblia dice que es maldito que un hombre sea colgado en un madero? Deuteronomio 21:23 dice: no dejará su cuerpo que pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás en el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Significa entonces que la maldición de los pecadores, es decir, que la maldición que caía sobre usted y sobre mí, Jesús la llevó. Ahora Jesús está tomando la responsabilidad de nosotros, la maldición de nosotros. Entonces el Padre tiene que abandonarle por un instante mientras tenga que morir, porque la paga del pecado es. Así que mientras Jesús asume la responsabilidad de morir por usted y por mí, el Padre se aleja un poco y lo deja sufrir con la maldición del mundo. Qué bueno es Dios, porque nos amó tanto a nosotros. En esta cuarta palabra, lo que Jesús es lo terrible que será pasar la eternidad lejos. Porque si hoy usted sufre, tiene la esperanza que si va a la oración algo va a pasar. Si hoy usted está sufriendo, usted tiene la convicción que si llama a los hermanos y vienen a su casa y oran por usted, algo va a pasar. Hoy usted sufre, pero tiene la esperanza que en el culto Dios tendrá una palabra sobre usted y algo va a pasar en su vida y usted se va como nuevo para su casa. Usted tiene la esperanza que en algún lado, en alguna iglesia se está predicando el evangelio, y si Dios le concede llegar hasta aquel templo, usted va a reconciliarse con Dios. Un hombre en estos días ha sido rebelde, tremendamente rebelde, pero le diagnosticaron la creatinina a 19.9. Estaba excelentísimo para practicarle la diálisis. Así que cuando el doctor le dice: mira, andate directamente al San Juan de Dios porque te van a practicar la diálisis, él dice: me voy a morir. Y yo había hablado con él y le había dicho: el día que usted necesite de Dios, que se dé cuenta que necesita de Dios, en ese momento vaya a cualquier templo evangélico que encuentre en esta localidad. Hay 14 templos evangélicos en ese lugar. Vaya a ver dónde está uno abierto. Tal vez están haciendo culto, haciendo ayuno, algo tiene que haber ahí. Vaya y métase. Pídale oración que usted se quiere reconciliar con Dios. Porque me decía que yo siento que Dios no me ha tocado. Yo quisiera aceptar a Cristo, pero yo no siento que es el momento. Y se da el momento cuando le han diagnosticado apto, ya listo para poder ir a la diálisis, y mañana tiene que hacerse la diálisis, y él necesita hoy encontrar un templo abierto, y sale en la bicicleta a buscar por todo el cantón y no encuentra un templo abierto, ni uno. Todos están cerrados. Y él está angustiado. Sabe que se va a morir, y le llama a un pariente y le dice: yo necesito que alguien venga a orar por mí. Busquen a alguien que venga a orar por mí, porque ahora sí necesitaba de Dios. Había sido perverso, había sido pícaro, había sido de todo. Ahora necesitaba de Dios. No espere usted ese momento. Que le va a llegar ese mal momento, le va a llegar. Lo que yo no sé es que le va a dar tiempo de ir a buscar un templo abierto. Y si por mala suerte le da tiempo y no encuentra ese templo abierto, que Dios lo ayude. Pero el día es hoy. Por eso que la palabra dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Y luego es hoy. Si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Porque el abandono de Dios,
Dios, estar lejos de Dios. ¿Se acuerdan ustedes de aquel hombre llamado Benito, que jugó con la palabra, jugó con el Evangelio, jugó con Dios? Y dice la Escritura que cuando él dice el canto, que cuando él imploraba a Dios en su lamento, lo que encontraba era más desolación. Lo que él encontraba era más abandono. No hay cosa más terrible que estar abandonado de Dios. No hay cosa más dura que saber que Dios no te oye, hermano. No hay cosa más difícil que saber que te vas a morir y que no tienes la oportunidad de pedir perdón. Pero este día ha abundado el amor de Dios en este lugar. Este día hay bondad de Dios. Él está con sus brazos abiertos. Él está con sus brazos extendidos porque quiere perdonarte. Él te ama. No sea que un día diga: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Él te diga: hijo mío, yo nunca te abandoné, tú me abandonaste a mí. Yo te llamaba con voz tierna, yo te buscaba de esta y otra manera, pero siempre que yo te llamaba, tú decías: mañana será. Pero ahora no hay para ti oportunidad. Cual se le dijo a aquel hombre que estaba en el tormento, le dice: Padre Abraham, si por lo menos manda a Abraham que moje su dedo en agua y lo ponga en mi lengua, porque no soporto el terror de esta llama. Pero Jesús le dice: acuérdate, hijo mío, que en la tierra tú tuviste lo que tenía, lo que necesitaba, y ese hombre sufrió, mas ahora él goza y tú estás en sufrimiento. Y por si eso fuera poco, los salvos no pueden ir hasta donde tú estás. Y si algo es más terrible, que tú no puedes salir de donde estás. La condenación eterna será el abandono más terrible que tu alma pueda sufrir. Pero este día la Escritura dice que es mejor un hombre vivo que un hombre muerto. Es mejor que tú estés aquí en esta hora, porque Dios te puede salvar. Una sexta palabra. Dice la Escritura en San Juan capítulo 19, versículo 28, quinta palabra, San Juan 19, 28. Ahí lo tenemos. Cada una de estas palabras tenía una razón de ser pronunciada, había un propósito en ella. Dice 19, 28 del Evangelio de Juan: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliese la Escritura: tengo sed. La Biblia nos presenta el martirio de Jesús como un martirio absolutamente físico y con dolor. Sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, y Él dice que toda potestad se le ha dado en el cielo y en la tierra. Así que Jesús podía de alguna manera aplicar algún tipo de elemento a su cuerpo para que no hubiese dolor y no sufriera el martirio de la muerte. Pero eso sería ser injusto, porque todos los seres humanos tendremos que morir con dolor. Jesús está a punto de morir y Él dice: tengo sed. ¿Por qué cuando un anciano, una persona va a morir? ¿Por qué cree usted que le están aplicando una esponjita, un algodón, un poquito de agua, remojándole la boca? Porque ya no puede hablar y necesita agua. Si le da sed, usted no sabe. Los que tienen experiencia en cuidar personas ya en su último momento dicen: no, este ronquido lo escuché con mi tía fulana. No, ya cuando hacía los ojos de esta manera, que ya se iba a ir. No, a la salida de la luna se va. No, en la madrugada va a ser. Cuando ya usted tiene experiencia en eso, pero no le falta la gotita de agua continua en la garganta. El momento de nuestra despedida quizás no está favorable.
Gracias a Dios, está establecido que el hombre muera una vez. Porque si fuera 2, 3 veces, 4 veces, sería terrible. Está establecido, dice la Biblia, que el hombre muera una vez. Un día usted se va a morir. Un día usted se va a morir. Pero ¿cómo está usted para morirse? Yo no he venido a sentenciarle, solo he venido a recordarle. Porque esto nos enseña. Tengo sed, dice Jesús. Lo que nos enseña Jesús en ese momento es que la muerte no es vida. Se ha visto de personas que mueren en una agonía terrible, pero también se ha visto de buenos creyentes que mueren con una paz tremenda. Pero morir, el solo hecho de morir, dijo alguien, es parte de la vida. Pero alguna vez usted ha pensado cuando a usted le toque participar de ese momento. Quien quiera que usted sea, necesita saber que un día se va a morir. Un día yo llegué a hablar con alguien de la palabra de Dios. Ya le había tocado el tema del amor de Cristo, ya le había presentado la promesa de Dios del cielo nuevo, la tierra nueva, ya le había hablado de los dones espirituales, ya le había hablado de todo. Y no quería convencerse de que Cristo la amaba. Entonces me preparé con un tema y fui a hablar acerca de la muerte. Y me dijo, mire, si para venir a hablarme de la muerte ha venido a mi casa, le ruego que se vaya ahora mismo. Me cae mal que habla de la muerte. Lo siento, le cae mal que me viernes, pero usted se va a morir. Si le gusta o no a usted no es mi problema. El problema es que se va a morir. Y si se muere enamistado con Dios, ya perdió mucho. Pero si morimos en paz con Dios, si morimos reconciliados con Dios, dice la Escritura que para el que muere en Cristo, hermano amado, hay una promesa de vida eterna en el cielo. Hay una casa nueva preparada para usted. La muerte será, hermano, el vehículo que lo llevará a la gloria de Dios. Pero si usted ese día muere, hermano amado, usted ha perdido todo cuanto haya hecho en su vida. Ese título universitario no le servirá para nada. Esa casa que tiene no le servirá para nada. Ese dinero que tiene no le servirá para nada si usted muere enemistado con Dios. Porque donde está el mendigo, ahí llegará usted. Donde está el millonario, ahí llegará usted. Donde está el rey pagano, ahí llegará usted. Donde está el más diabólico que existiera en el mundo, ahí mismo estará usted junto a Satanás el diablo si no se arrepiente. Pero qué bueno que la Biblia nos enseña, hermanos amados, que el que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Esa es mi promesa. Eso es lo que le predico esta mañana. Que si usted cree en Jesucristo, el Cristo que murió y resucitó y se levantó al tercer día, para usted hay esperanza de vida eterna. Dice la palabra número 6, consumado es. En otra interpretación diría, hecho está, o el precio ya fue pagado. Pero quise consultar la versión Jerusalén 1998 y dice, cuando hubo Jesús tomando el vinagre, dijo, consumado es. Eso dice la versión Reina Valera 1960. La versión Jerusalén dice, cuando tomó Jesús el vinagre, dijo, todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. La versión más antigua es la Nacalcolunga. Dice, cuando hubo gustado el vinagre, dijo Jesús, todo está acabado. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Si Jesús vino a cumplir, si Jesús vino a consumar, si Jesús vino a cumplir la ley,
a cumplir el requisito que la humanidad necesitaba para salvarse. La Biblia dice en Mateo 5:17: no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús vino y con su muerte en la cruz cumplió lo dicho por los profetas. Estamos viendo en los grupos familiares exactamente eso, lo que dijeron los profetas. Jesús vino a cumplir lo que los profetas dijeron. Jesús vino a cumplir la ley que Moisés le había entregado a su pueblo. Nótese que antes de eso ni un hombre había podido ser justificado por la ley. Ahora, si la ley no pudo justificar a los hombres, entonces Jesús inicia un nuevo proyecto, el proyecto de la gracia. Y la gracia consiste en creer en Jesucristo como Salvador personal, arrepentirse de todo corazón y servirle hasta el último momento de su vida para ser salvo. Así que Jesús dice: consumado es decir, hasta aquí llega la dispensación de la ley, la cumplí lo que los profetas dijeron. Ahora inicia un nuevo procedimiento para la salvación del hombre, y ahora inicia el proyecto de la gracia. Jesús, para darle fiel cumplimiento a la palabra, en último lugar dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús tenía alma, cuerpo y espíritu. Y Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 dice que es necesario que el polvo vuelva al polvo como era y el espíritu vuelva a Dios. ¿Quién no? Dios. Pero hay algo maravilloso que aparece. Es que Jesús dice: Padre, en tus manos encomiendo. Es decir, le dice: Padre, no me quitan la vida, yo la entrego. No sé si usted logró entender eso. Padre, en tus manos encomiendo, entrego. El diablo cree que él se la quitó, pero es el falso. Jesús lo declara. Si quiere ver esa cita bíblica, váyase a Mateo 27:50. El diablo, y es por eso que el diablo utiliza un montón de gente en ese tiempo, hermanos, para poder, y con eso vamos a finalizar. Por eso el diablo, tratando la manera de celebrar su victoria, su aparente victoria, levanta un montón de personas y hace todo lo que le hicieron a Jesús antes de morir, y hacen demonios, hacen de todo, y sacan gente a las calles, porque el diablo dice: aquí fue mi victoria. Pero ¿sabe qué? Jesús dice con mucha claridad, versículo 50, dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. No dice que murió, dice que entregó, es decir, puso delante del Padre su espíritu. Es decir, que Satanás, el diablo, no lo golpeó hasta dejarlo sin aliento. Él puso su vida al Padre, él puso su aliento al Padre, él encomendó al Padre su espíritu. Es decir, que él entregó su vida. Él entregó su vida. Así que el diablo se equivocó cuando cree que mató a Jesús. Jesús puso su vida en rescate de nosotros. Jesús se entregó a sí mismo como ofrenda a Dios. Claro, había un compromiso, había algo que el hombre había hecho, y es que el hombre había vendido al diablo la herencia de este mundo, había vendido al diablo su alma en el huerto del Edén. Y desde aquel día la maldición de la condenación eterna se había arrastrado hasta los días de Jesús, pero Jesús vino a pagar el precio por nosotros en la cruz del Calvario. Así que qué bueno, hermanos amados, para nosotros es importante que Jesús haya muerto en la cruz del Calvario. Para nosotros, como beneficiarios de la gracia, es bueno que haya sucedido así como lo narra la Escritura. Pero es más maravilloso que Jesús se haya levantado de la tumba al tercer día. Porque con eso le dio una bofeteada al diablo terrible.
grande, porque se levantó al tercer día. Y es ahí donde dice el apóstol Pablo: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y dice la Escritura que esa es la esperanza que tenemos nosotros. Que si vivimos, vivimos para Cristo. Y si morimos, morimos para Cristo. Y al sonar de la final trompeta nos levantaremos en victoria. Póngase en pie esta mañana. Póngase en pie. Vamos a hacer una oración. Pero antes quiero hacer una solicitud a aquella persona que necesite entregar su vida a Cristo. Yo sé que en esta mañana y en ese lugar personas que necesitan reconciliarse con Dios, necesitan hacer un pacto con Dios. Yo quiero invitar a esa persona que ese día va a establecer su pacto con Dios. Solo quiero decirte, si tú murieras hoy, no diría tu alma. Si tú murieras hoy, puede pasar en el tiempo. Pasa. Gloria a Dios. Quiero invitar a los diáconos, la diaconisa que pase. Puede arrodillarse a orar al Señor. Arrodíllese y orar. Varón, Jesucristo lo está esperando. Él espera. Él le ama. Él le ama. Gloria a Dios. Se entregó su vida a Cristo. ¿No lo entregó?